Padre, es un día especial para mí. Es un día en que recuerdo a una persona que fue muy importante en mi vida, que precisamente fue mi papá. Él no tenía mucho tiempo para nosotros, porque definitivamente pues era legislador, hombre de empresa, abogado de profesión. Sin embargo, lo que más recuerdo de él es cuando íbamos a nuestra casa en Vallenita, porque ahí realmente tenía tiempo para nosotros. Y me acuerdo que para mí, por lo menos, el hecho de que él me dé tiempo era muy importante. Pasábamos tiempo en el mar, cuando él jugaba con nosotros a las adivinanzas. Y después me acuerdo de la noche, le encantaba cuando la noche estaba estrellada, acostarse al lado mío y empezar a contarme historias de lo que había sido su vida. Por eso para mí este día es un día especial. Hoy vamos a mirar cómo el rey David manejó su paternidad. Un hombre sensible, porque era poeta. Un hombre que realmente pudo manejar una relación especial con Dios. Sin embargo, uno de sus mayores defectos está en esta área, el área de la paternidad. Hoy vamos a mirar lo que él hizo mal, que es la mayoría de cosas, y también vamos a mirar lo que él hizo bien, en la esperanza de que nosotros podamos aprender lo que debemos ser como padres y lo que nuestros hijos necesitan. Así que, sin más ni más, vamos a arrancar y vamos a mirar qué hizo David mal. Primero que nada, David estuvo ausente y emocionalmente distante. ¿Por qué? Porque así es, pues, la vida de un rey. Usted no es rey y, sin embargo, también está emocionalmente distante y ausente. ¿Por qué? Porque las cosas son demasiado duras y hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas y hay que realmente, ¿quién tiene tiempo para todo? Yo creo que todos nosotros, los que tenemos más de 30 años, con honrosas excepciones, podemos tal vez decir que nuestro padre nos quería, pero nunca nos lo dijo. Probablemente nunca ni siquiera nos dio una palabra de aliento. Y tal vez tú sabías que te amaba porque te mantenía o porque te compraba cosas. Pero no hubiéramos dado una parte importante de nosotros porque nos diga que realmente nos ama. Uno de los problemas del siglo XXI es el mismo problema que David tuvo. Un hombre ocupado, cansado, preocupado de un montón de cosas, y la cosa 25 de las 24 que tenía que hacer en su día eran sus hijos. En esto de ser ausente y emocionalmente distante, en los años 70 hubo una canción que por aquí la traje, que se llamaba Cats in the Cradle. Era una canción que resultó ser muy famosa y que habla precisamente de esto, de ser emocionalmente distante. Y traje un poquito de ella para que lo escuches. Dice: mi hijo llegó al mundo justo el otro día. Vino al mundo de la forma usual, pero había que tomar aviones y pagar recibos. Él aprendió a caminar mientras yo estaba de viaje y ya estaba hablando antes de que yo lo supiera. Y mientras él crecía decía: voy a ser como tú, papá. Sabes que voy a ser como tú. Y dice después: mi hijo cumplió 10 años justo el otro día. Dijo: gracias por la pelota de béisbol, papá. Ven, vamos a jugar. ¿Puedes enseñarme a lanzar? Yo le dije: hoy no, tengo mucho que hacer. Él dijo: no pasa nada, y se marchó. Pero su sonrisa, déjame decirte, decía: voy a ser como tú, papá. Sabes, voy a ser como tú. Y dice después: ¿cuándo vas a venir a casa, papá? No sé cuándo, pero estaremos juntos entonces. Sabes que entonces la pasaremos muy bien. Después él sigue con la universidad y dice que cuando su hijo está en la universidad, en vez de, ya él no quiere estar con el padre, sino que le dice: mejor préstame el carro. Y termina así. Dice: ha pasado ya tiempo desde que me jubilé y mi hijo se ha mudado. Justo el otro día le llamé y le dije: me gustaría verte si no te importa. Él me dijo: me encantaría, papá, si pudiera encontrar el momento. Sabes, mi nuevo trabajo es un fastidio y el niño tiene gripe.
pero por supuesto que me ha gustado hablar contigo, papá, por supuesto que me ha gustado hablar contigo. Y cuando colgaba el teléfono se me ocurrió que él había hecho tal como yo. Mi hijo era tal como yo. Y esa es la tragedia, lo que enseñamos. Enseñamos que ser emocionalmente distante y estar ausente es lo normal. Cuando finalmente nos damos cuenta, nuestros hijos terminan siendo igual que nosotros, porque finalmente, de tal palo, tal astilla. Así que la siguiente cosa que David hace mal, te dice, permitió que sus pecados eviten corregir y admitir los de sus hijos. Y esta historia creo que es tremendamente decidora en lo que sucede con él. Y vamos a mirar primero la historia y después voy a ir comentando con usted. Mire lo que sucede. Dice, pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero dice después, pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia. ¿Qué frase tan interesante? Se enfermó de angustia, o sea, le tenía unas ganas terribles de tener relaciones con ella, ¿no? Al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana, ¿te puedes imaginar? Entonces, ¿qué hace Amnón? Amnón agarra y crea una treta y le dice a su hermana Tamar, estoy enfermo, necesito sopita, no estoy con gripe, por favor dame la sopita. Entonces Tamar va, y cuando Tamar va a los aposentos de este hombre, él, sin más ni más, simplemente la viola. Y no contento con eso, apenas termina de violarla, la hace a un lado y la desprecia. Todo el mundo se enteró. Absalón va y le cuenta a David lo que su hermano ha hecho, esperando que David cumpla con sus responsabilidades. ¿Cuáles eran las responsabilidades del rey David? No solamente como papá, sino como rey. Dice así, David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Así que, ¿qué esperaba Absalón que su padre hiciera? Esperaba que ajusticiara a su hermano por violar a su hermana. Y esperaba que su hermana, que estaba totalmente devastada, sea de alguna forma trabajada por su padre para poder volver a la normalidad. ¿Qué pasa? Bueno, esto es lo que sucede. Dice, esta es la ley que debió haber acatado David. Dice, si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el del quien ataca y mata a su prójimo. Está comparando la violación de una mujer con el asesinato de otra persona. De manera que lo que dice es que la joven del campo no debe ser para nada justiciada y que al hombre que viola a una mujer debe dársele el mismo trato que cuando asesinó a un hombre. Así que, ¿qué le tocaba hacer a David? Le tocaba aplicar la ley, le tocaba justiciar a su hijo que había violado a su hija, a su media hermana. ¿Qué hace David? Esto es lo que dice. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. ¿Y sabe qué hizo con esa furia? Nada de nada. Absolutamente nada. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que tengo la respuesta, aunque la Biblia no lo dice. Y es que él había hecho lo mismo con una mujer llamada Betsabé, a quien la llevó a palacio y prácticamente que la forzó, e inclusive mató a su esposo para poder quedarse con ella. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando hemos cometido errores terribles, cuando hemos hecho cosas que no están bien, y nuestros hijos hacen igual, consideramos que no tenemos la fortaleza moral para disciplinar. Y eso es un problema. Porque cuando no disciplinamos a tiempo, las cosas se ponen peor
peor y peor. Así que David, probablemente avergonzado porque su hijo Amnón había hecho lo mismo que él, decide no hacer nada de nada, porque finalmente debe haber pensado, de tal palo, tal astilla. El tercer error de David es que David no redefinió masculinidad. Y esto es algo que para los cristianos debiera ser supremamente sencillo, porque nosotros definimos masculinidad como Jesús es. ¿Cómo es Jesús? Bueno, Jesús trató a la gente con empatía. Jesús trató a la gente con misericordia. Sin embargo, cuando necesitó ser y tener fortaleza moral para las cosas, lo fue. Cuando tuvo que ser duro, también lo fue. Pensemos en cómo trataba a los niños. Los niños con él se le acercaban. ¿Por qué? Porque él consideraba que tenían valor en una sociedad en donde los niños eran poco que nada. ¿Cómo trató a las mujeres? Las trató con dignidad, les dio respeto, las llevó con él y cuidó de aquellas que estaban en su grupo. ¿Cómo trató con sus amigos? Bueno, con sus amigos fue una persona con la que pudo hablar con claridad, con la que pudo mostrarle sus sentimientos, con la que pudo mostrar quién era y qué es lo que pensaba y también sus más grandes temores. Ese es el ejemplo de masculinidad para nosotros. Y nosotros tenemos que redefinir la masculinidad como Jesús lo hizo. Sabemos que hay masculinidad y feminidad y tenemos que poder apreciar ambas y cuidar de ambas. Finalmente, Jesús también trabajó como hijo y llegó a decirle a su Padre Celestial, Abba Padre, que significa papacito. De la misma forma que Jesús trabajó sus relaciones, nosotros debemos trabajar las nuestras. Porque finalmente de tal palo debería venir tal astilla. En el caso de David, él no lo hizo para nada. Él no redefinió masculinidad. Él no fue claro en el hecho de que un hombre debe cuidar a su familia y no aprovecharse de ella en un mundo deshumanizado como el que vivía David y en un mundo en que simplemente manejar eso era tremendamente difícil. No pensó él que su hija Tamar merecía la justicia que él finalmente le negó. Redefinir masculinidad en un mundo como el nuestro significa para nosotros los padres que nuestros hijos e hijas sepan exactamente cuál es su identidad. Sepan exactamente que los amamos de la misma manera, aunque son completamente distintos, pero tienen el mismo valor para nosotros. ¿Sabes quién redefinió la masculinidad? Absalón, el hermano de Tamar, de quien vamos a hablar un poquito más adelante. Absalón se entera, y no solamente que es el que le va y le cuenta a David que pasa esto, sino que va, consuela a su hermana y le dice, para protección de ella, no le cuentes a nadie. Y esperaba que el padre de Tamar hiciera algo al respecto. Pero no podía estar más equivocado. Porque esto nos lleva al siguiente error de David, que es que no buscó la restauración de la relación. Y para esto déjame contarte algo. Absalón es el hermano de padre y madre de Tamar. Y Absalón está esperando que David haga algo. Que David se comporte no solamente como rey, sino también como el padre de Tamar. Y esto nos cuenta la Biblia. Dice, Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Y entonces lo que sucede es que al ver que David no va a hacer absolutamente nada,
Absalón decide tomar la justicia por su propia mano. Va a una fiesta, Amnón está borracho, está feliz, y él simple y llanamente lo asesina delante de todo el mundo. Y se va corriendo. Sale corriendo y se va, dice la Biblia. ¿A dónde se va? Veamos. Jonadab, el hijo de Simá, y su sobrino David intervino. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Se va donde su abuelo, se queda ahí, y después con el tiempo, David empieza en ese mismo momento David empieza a tener luto por su hijo Amnón, y apenas pasa el luto, empieza a extrañar a su hijo preferido, Absalón. Pero Absalón está fuera. Y David simple y llanamente, él ya quiere que vuelva Absalón, pero no sabe cómo hacer para restaurar la relación. ¿Qué es lo que hace? Simple y llanamente le dicen que ya Absalón lo tenía decidido, y entonces él queda 3 años fuera de la vista de David. Sigamos con la historia. Dice: Absalón en su huida, aquí está lo que estaba contando, fue a refugiarse con Talma, hijo de Admul, rey de Jesur, y allí se quedó 3 años, que les estaba diciendo. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnón, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver otra vez a su hijo preferido, Absalón. Así que se ha quedado sin 2 de sus hijos. Por no hacer nada, en vez de que Amnón efectivamente fuera justiciado y quedarse con Absalón, ahora ha perdido a ambos. Ha perdido a ambos. Encima, finalmente, después de 3 años, David es convencido de retornar a Absalón a palacio. Pero a pesar de eso, él lo deja 2 años más sin que lo pudiera ver, generando un gran resentimiento en Absalón. Nosotros los padres tenemos que ser muy, muy claros. Cuando hay que ajusticiar o cuando hay que disciplinar, hay que hacerlo en el momento. Pero pronto, lo más pronto posible, hay que restaurar nuestra relación con nuestros hijos. No puedo permitir que en mi hijo se genere un resentimiento tan grande que simple y sencillamente ya nuestra relación esté perdida por siempre o por mucho tiempo. Pero David comete el error no solo de permitir que esté 3 años fuera por algo que él no hizo, sino que además cuando lo trae de regreso, por 2 años no lo ve para nada. Un error terrible. Siguiente error de David, dice una y otra vez, les permitió actitudes de maldad sin corregirlas. Una y otra vez. Tenemos esto con la historia de Amnón y Tamar, no corrigió. La última semana que vamos a estar hablando de David, vamos a hablar un poco más de su relación con Absalón y cómo él no hizo nada cuando pasaron cosas como esta. Dice: pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Absalón se iba a rebelar, o se rebeló, mejor dicho, contra su papá, generando casi que una guerra civil. Yo podría continuar con eso, pero como lo vamos a ver la última semana para ver la parte final de esta serie sobre David, lo voy a dejar ahí. Pero David sigue cometiendo el mismo error una y otra vez. Ya está cerca de morir. Y sigue haciendo exactamente lo mismo. Ahora con otro hijo. Está a punto de morir, ya se sabe que el rey que lo va a suceder es Salomón, pero miren lo que pasa nuevamente. Dice: Adonías, cuya madre fue Haguit, ambicionaba ser rey y por tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado. ¡Ja! Ese es el problema. Ni le había pedido cuentas de lo que hacía. ¿Se imagina esta paternidad? Nunca lo había contrariado, nunca le había pedido cuenta. Entonces el hombre está haciendo lo que quiere.
Adonías se confabula con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Otra rebelión, una última rebelión. Entonces David tiene un hijo que viola a una hija, un hijo que mata a este hijo, un hijo que se va al destierro y que lo trae de regreso. Este hijo finalmente trata de matarlo y quitarle el trono. Y después otro hijo más también trata de matarlo y quitarle el trono. Y David no hacía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para él la paternidad no era tan importante. Y le costó la muerte de sus hijos, casi le cuesta su reino más de una vez, le costó que sus hijos se maten unos con otros. Y es lo que pasa con nosotros cuando como padres no decidimos que tenemos que corregir a nuestros hijos y tenemos que evitar que hagan. Nosotros no podemos hacer esto. Nunca contrariarlos y nunca pedirle cuentas. Eso es lo más terrible que un padre puede hacer. Tenemos que entender que todos nuestros hijos nacen con pecado. Y que todos nuestros hijos, aún el chiquitito, ese lindo, precioso, ese también. Y que nosotros tenemos que mostrarles el camino hacia el Salvador. De hecho, tenemos que mostrarle entendiendo que nosotros también nos equivocamos y que necesitamos un Salvador. Porque lo que queremos es que ellos no solamente nos sigan en nuestros errores, sino también en nuestros aciertos, que es el de vivir para un Salvador. Porque lo que queremos en ese caso, con claridad, es que sigan nuestro ejemplo y que podamos decir al final del día, felices de tal palo, tal astilla. Pero en el caso de David, el decir de tal palo, tal astilla, era realmente maldad contra maldad contra maldad. Finalmente, quiero dejar contigo una cosa que David sí hizo bien. Está por morir. Ya son sus últimos días. Y David, por cierto, antes de que sí vaya allá, a este hombre Adonías, Salomón lo termina matando. Porque como Salomón era el heredero del reino y se dio cuenta que quería una rebelión, Adonías es otro que muere, víctima de su hermano. ¿Cuántos hermanos ya van muertos? Van como 3, ¿no? Y una violada. Mi esperanza es que ni tú ni yo tengamos que pasar por todo ese berenjenal. Y para hacerlo tenemos que aprender lo que David hizo mal. Hizo una cosa bien. Al final de sus días dice que hizo esto. Dice que enseñó lo que era importante en la vida. David está por morir. Finalmente, ya no queda nada. Ya lo único que le falta, ya está en su cama, y manda a llamar a aquel que se quedaría con el trono, a su hijo Salomón. Y le da la siguiente recomendación. Y le dice, Salomón, David ya estaba a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Muy importante mensaje. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en las leyes de Moisés. Así prosperarás todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y obviamente la palabra prosperarás no era monetaria, sino prosperar en el hecho de ser una persona de acuerdo al corazón de Dios. Entonces mira lo que le dice, o resumamos lo que le dice. Le dice, ¿sabes qué? Teme a Dios, tenle respeto a Dios, entiende que Dios es el que maneja todo y cumple o obedece los mandamientos. Le deja claro lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué hace Salomón con todo esto? ¿Hace caso de las últimas palabras de su padre David? No. Hace un poco lo que vio hacer a su padre. Conste que aquí, y usted lo puede ver, no dice en ningún momento ten la mayor cantidad de soldados en tu ejército. Haz la mayor cantidad de riqueza posible.
ten las mejores mujeres o la cantidad de mujeres que quiera. No, nada de eso le dice. Cuando él está muriendo le dice a Salomón, si tú quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, ni siquiera ponte a buscar sabiduría, no, nada. Teme, respeta a Dios, vive para Él y obedece. ¿Qué hace Salomón? Lo que vio hacer a su padre David, multiplicado por 10,000. Se enamora de mujeres extranjeras que lo hacen ir hacia dioses extranjeros. Deja a Jehová de lado a pesar de toda su sabiduría. Tiene hijos por doquier. Se preocupa de la riqueza, se preocupa del poderío y deja de lado completamente a Jehová y el consejo que su padre David le había dado. ¿Por qué? Porque lastimosamente para ti, para mí, padre que me escuchas, los hijos más van a hacer lo que nos ven hacer que lo que le decimos que tienen que hacer. Ellos van a ver paternidad no porque lo lean en un libro, no porque tú les dices lo que es, sino por lo que te ven hacer a ti. Y por eso es que seguimos teniendo en un país como este hombres que abusan de mujeres, hijos botados en la calle, padres que no se responsabilizan, hombres que creen que lo que deben hacer es chupar, estar con los amigos y la familia es lo último, porque total, mientras los mantenga, todo está bien. Pero Salomón llega al final de su vida y escribe un libro que se llamaba Eclesiastés o La Sabiduría. Y después de todo lo que ha recorrido, todo lo que ha sufrido, todo lo que se ha separado de Jehová, todo lo que ha visto sufrir de sufrimiento a su alrededor, reflexiona y pareciera que se acuerda de las últimas palabras de su padre. Y escribe lo siguiente y dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. No hay nada más que saber. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, que haya estado realizada en secreto. Finalmente él entiende. Entiende lo mismo que entendió David, pero también lo entiende tarde. ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla. Si tú quieres que tu hijo sea un reflejo del amor de Dios, si tú quieres que tu hijo sea exactamente lo que Dios quiere para él, este es un momento de autoexaminarnos. Este es un momento de determinar qué hacemos bien y qué hacemos mal. Este es un momento de corregir nuestros errores y de entender nuestra responsabilidad como padres. Y resumir, o te voy a resumir, exactamente lo que yo creo que tú y yo tenemos que hacer. Número 1, estemos presentes en sus vidas. Estemos presentes en la vida de ellos lo más que podamos. Tal vez estás ocupado y no puedes hacerlo siempre, pero cada vez que puedas, procura estar presente en sus vidas. Corrígelos. Número 2, corrígelos viendo la realidad. Nunca te ciegues ante el hecho de que tu hijo comete errores e incluso pecados. Y por favor, ten muy claro, tus pecados no excusan los de él o los de ella. Es que yo era así. Eso no es como debe ser. Tú le dices lo que tiene que hacer porque es lo mejor para él. Tercero, que tu familia entienda que tú redefines masculinidad, que para ti masculinidad no es lo que te enseñó tu padre o tu abuelo, sino lo que enseña Cristo. Una relación amorosa, una relación empática, una relación que protege a niños, a esposas y que piensa en ser abierto en sus sentimientos. 4, cada vez que tengas que corregir, cada vez que tengas que disciplinar, apenas eso haya pasado, busca la restauración. No permitas que tu hijo se quede con el resentimiento de que simple y llanamente no te importa lo que ha sucedido.
Siguiente, deja de repetir tus errores una y otra vez. Ya pues, aprende de tus errores, no hagas como David que no aprendió nunca. Y actúa y haz lo que debes hacer. Y finalmente, hagamos como David. Enseñemos lo importante que es que nuestro hijo tiene que aprender a temer a Dios y a obedecerlo. Y precisamente sobre eso trata esta canción que nuestro grupo musical compuso hace, creo, un par de años y la estrenamos el año pasado en un Día del Padre. Y lo que dice la canción es exactamente eso. Señor, yo no sé cómo hacerlo, dudo muchísimo, lo que necesito es tu sabiduría en mí. Quiero que mi hijo aprenda que eso es lo que él también necesita hacer, ser un hombre de acuerdo a tu voluntad. Así que escúchalo conmigo y volvemos para la oración final. Yo te he visto desde que eras un bebé, desde ahí me imitabas y una sonrisa me arrancabas y así me deleité al verte crecer y ahora debo confesarte, no soy invencible como pensaste. Invencible, no llora como un niño, pidiendo guía a su padre, de rodillas en la noche. Invencible, nunca estaría rendido. En Dios, ven, te invito a que escuches mi oración. Dios, llévame contigo a ese lugar donde recargas mi energía y donde limpias mis heridas. Confía solo en Él. Él es el único invencible, Él es el Rey. En las trabas en la vida, Él siempre me dio una salida. Hijo mío, lo que hago es confiar en Dios. Que escuches mi oración. Dios, llévame contigo a ese lugar donde recargas mi energía y donde limpias mis heridas. Padre, gobierna tú mis días y mi andar y dame tu sabiduría para guiar a mi familia hacia ti. Padre, gracias por esta porción de la Escritura que hemos visto. Gracias por mirar los problemas que tuvo David en su paternidad.
Hoy te quiero pedir por cada padre que me ha escuchado. Te quiero pedir porque cada uno de nosotros miremos nuestro corazón y digamos, es momento de cambiar. Te pido, Señor, también por aquellos hijos que están dolidos. Te pido que les des perdón en su corazón y que en un día como hoy podamos renovar nuestro compromiso, tanto padres como hijos e hijas, de llevar una relación diferente, de aprender de la relación de Jesús con su Padre Celestial, de convertirnos en personas que realmente podamos mostrar lo que es amar, lo que es cuidar y lo que es vivir para nuestras familias. Permítenos, Señor, redefinir nuestra hombría, redefinir nuestra masculinidad y que entonces, debido a eso, podamos transformar primero mi familia, después las familias de la comunidad y, si podemos, incluso las que no son de esta comunidad. Bendice, Señor, a cada padre en el día de hoy, que les des una larga vida y permítenos, Señor, seguir aprendiendo cada vez más la próxima semana de tu siervo David, a pesar de sus errores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.